Aleluya. Santo el que vive. Precioso Jesús. El Señor está aquí, hermano. Gloria a Cristo. El título de este mensaje usted lo va a entender en la medida que vaya desarrollando el mensaje. Le he titulado a esta prédica Martus, así como está ahí, Martus. El texto está en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 verso 8. Dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Martus. Las relaciones maestro-discípulos eran muy comunes en la tierra de Israel. En el mundo griego, mis amados, los filósofos y los religiosos atraían hacia sí muchos discípulos. Y en la época de Jesús, ser discípulo de un rabino implicaba ser escogido por el rabino para una formación intensa, dejarlo todo para seguirlo al rabino y vivir imitando sus enseñanzas y acciones en una dedicación absoluta con el objetivo de transformarse y pensar como el rabino. Esta relación implicaba una tutela constante, donde el discípulo aprendía no solo la Torá, sino también a llevar una vida ejemplar, asumiendo el yugo del rabino y poniendo al maestro como la máxima prioridad. Nadie se declaraba discípulo a sí mismo, sino que el rabino era quien elegía al joven y lo invitaba con las siguientes palabras: Lek Aharai, que significa ven, sígueme. El rabino sometía al aspirante a un riguroso escrutinio de sus conocimientos de la Torá para determinar si tenía un suficiente potencial para convertirse en un buen discípulo. Si no era elegido, el joven entonces continuaba con el oficio de su familia. Pero al ser elegido, el joven lo dejaba todo, incluyendo su familia, para seguir al rabino de cerca. El objetivo era vivir como el rabino, observando sus gestos y enseñanzas para convertirse a imagen de él. El honor más grande para una familia era tener un hijo como discípulo de un rabino importante. El gran problema de estos rabinos judíos era que Dios nunca quiso que los discípulos fueran a imagen de ningún hombre, sino a imagen de Dios. Y estos rabinos, amados, en la época de Cristo estaban tan corrompidos que Jesucristo dijo de ellos en Mateo capítulo 23, versículo 15: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Estos rabinos, mis amados, amaban tanto la fama y el dinero que no escogían a cualquiera para que fuera sus discípulos. En sus escuelas no cabían los pobres, pero tampoco los publicanos.
de repente en toda esta escena llega Jesús y comienza a llamar a pobres pescadores como Pedro, Santiago y Juan, pero también publicanos como Leví, incluso a rameras para que fueran sus discípulos. Estas personas, mis amados, no calificaban en ninguna de las escuelas rabínicas de aquella época, pero calificaron en la mejor de todas las escuelas, la de Jesús. Amén. Aquello, mis amados, era un escándalo para la época, al punto de que los fariseos llamaban a Jesús amigo de publicanos y pecadores, porque comía con ellos. La buena noticia para nosotros en el día de hoy es que Jesús no ha cambiado. Jesucristo sigue siendo el mismo. Por eso su iglesia sigue llenándose de personas que los rabinos de su época nunca aceptarían. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera en 1 Corintios capítulo 1, versos 26 al 29. Escucha cómo dice Pablo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, habían gente noble, habían gente pudiente, pero no eran muchos en la iglesia. Dice, sino, oiga, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, nos escogieron a nosotros. Como que no dice mucho ven ahí, ¿no? ¿Cuántos nobles hay aquí? ¿Cuántos condesas y principados y eso hay aquí? ¿Cuántos de la clase noble hay aquí? ¿Cuántos? Mire, así como describe Pablo aquí a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, así son los discípulos que Jesús está llamando en el día de hoy. Amén. Dígame, porque es verdad. Amén. Los discípulos de Cristo no hemos sido llamados simplemente para seguir sus enseñanzas, sino que tenemos un llamado supremo de parte de nuestro Señor: ser sus testigos, ser martus. ¿Por qué Jesús llamó a sus discípulos a ser sus testigos? Porque Jesús era mucho más que un rabino. Jesús era Dios todopoderoso encarnado, el mismo Dios hecho carne. Pero además, Jesús sabía no solamente lo que Él iba a padecer, sino lo que sus discípulos sufrirían por su causa. Por esa razón, Él les habló la verdad a sus seguidores. Y mis amados, déjenme decirle algo. Como en el día de hoy nos enfrentamos a los mismos desafíos que enfrentaron los seguidores de Cristo en el primer siglo, necesitamos entender lo que implica ser un verdadero discípulo de Cristo y el llamado que Dios le ha hecho a esos discípulos de ser sus testigos. Eso lo vamos a entender en la tarde de hoy. La palabra discípulo viene del griego matetes, que es algo más que un simple estudiante o alumno. No era alguien que iba a recibir unas clases y se iba. No, era algo mucho más que eso.
Un discípulo es un seguidor, alguien que se adhiere completamente a las enseñanzas de otro, haciendo de estas su regla de vida y de conducta. A los seguidores de Jesús se les llamó discípulos. Discípulos. Por eso Jesús le decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mis amados, Jesús fue muy claro con todos sus seguidores acerca del costo que implicaba seguirlo. Se requería de una vida totalmente entregada a Él y dispuesta a todo tipo de sacrificio. Jesús decía a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mis amados, no todos los seguidores de Jesús fueron capaces de hacer semejante sacrificio. Hubieron muchos que abandonaron a Jesús después de seguirlo por un tiempo. Hubo un momento en que la demanda estaba en un nivel que ellos no estaban dispuestos a seguir las demandas de Cristo y volvieron atrás. En el capítulo 6 de Juan se nos narra que Jesús está enseñando y dice: no les dio Moisés a ustedes el verdadero pan del cielo. Yo soy el verdadero pan del cielo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que muchos de sus discípulos viraron atrás. Mucha de la gente que lo habían seguido hasta ese momento comenzaron a virar y a decir: ¿y sabes qué? Ya no vamos a seguir a este rabino, porque así consideraban a Jesús un rabino más. Eso fue lo que Nicodemo le dijo a él cuando fue de noche. Rabí, le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, que veían a Jesús como un simple maestro. Pero tú y yo sabemos que Jesús no es un simple maestro. Jesucristo es el Dios todopoderoso hecho carne. Alabado sea Dios. Los apóstoles, preocupados porque muchos discípulos se iban: Señor, se están yendo la gente, dice que la palabra es dura. Y yo te aclaro, la palabra no es dura, la palabra es verdad. Lo que es duro es el corazón del ser humano, que no quiere someterse a la justicia y a la verdad. Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿Y ustedes también se quieren ir? Y Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Mis amados, un verdadero discípulo de Jesús es aquel que ha entendido el costo y ha dedicado su vida para seguir a Jesús. Un verdadero discípulo de Jesús es aquel que acepta el llamado al sacrificio y va a donde sea que el Señor le dirija. Cuando Saulo fue derribado a tierra y Jesús se le apareció allí frente a Damasco y Saulo entendió que era Jesús quien lo había derribado, dice que temblando y temeroso le dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Así operan los discípulos. Ya no se mandan, saben que tienen un Señor y se someten a las demandas de ese Señor. Déjame decirte que si Cristo no es el Señor de tu vida, tampoco Cristo es el Salvador de tu vida. Si tú dices que Jesús te ha salvado, pero todavía no te sujetas y no te sometes a la palabra de Cristo, entonces, perdóname, pero tienes una religión y no a Jesús. Bendito sea Dios. A pesar de que muchos de los discípulos que siguieron a Jesús al principio le abandonaron, sin embargo, hubo un grupo que continuaron con él. Como Pedro, que dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y continuaron siguiendo a Jesús.
Entre esos discípulos que siguieron a Jesús hasta el final, no solamente habían hombres, también habían muchas mujeres que sirvieron al Señor. ¿Cuántas mujeres aquí le dan gloria al Señor? Dice, ay, dile, yo soy de esas mujeres que sigue al Señor, diga. Pero dígalo con gozo, dígalo, yo sé. Alabado sea Dios. Y estos discípulos tuvieron que enfrentar el mayor desafío de sus vidas hasta ese momento: ver cómo su maestro era crucificado. Todas sus expectativas se desvanecieron, porque ellos estaban esperando, según las enseñanzas de los rabinos judíos, que el Mesías iba a establecer el reino de Israel en la tierra en ese tiempo. Y ellos decían, pues este es el Mesías, el reino se va a establecer dentro de poco y nosotros tenemos que estar ahí en ese reino. Alabado sea Dios. Pero ahora ven a Jesús crucificado, muerto y enterrado. Así que ahora no solamente estaban tristes, sino que dice la Biblia que estaban llenos de miedo por causa de los judíos. Pero algo sucedió al tercer día. Dígale a su hermano, algo sucedió al tercer día. Algo sucedió al tercer día. Jesucristo resucitó de entre los muertos y todo cambió. Todo cambió. Después de su resurrección, la Biblia dice que Jesucristo estuvo 40 días con sus discípulos en esta tierra, hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días. Y de repente, al llegar el día 40, que era el día en que Jesús tenía que ascender a los cielos, en ese último día, el Señor le hizo el llamado supremo a sus discípulos: ser sus testigos. Ser sus testigos. Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y dijo, y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Mis amados, ningún otro rabino había hecho esto jamás. Ninguno le había pedido a sus discípulos algo como lo que Jesús hizo aquel día: entreguen sus vidas por mí. Entreguen sus vidas por mí. Jesús dijo, y me seréis testigos. Quizás la palabra testigo no tenga muchas implicaciones para usted, pero cuando los discípulos escucharon esa palabra de la boca de Jesús, sabían exactamente lo que Jesús estaba diciendo. La palabra que ellos escucharon de la boca de Cristo fue Martus. Martus, así como se llama el mensaje de hoy. Martus, una palabra griega que significa no solamente alguien que judicialmente da testimonio de la verdad, o sea, un testigo que va a un juicio y testifica acerca de la verdad de los hechos, no, sino alguien que da su vida por esa verdad. No solamente testifica de la verdad, pero entrega su vida por esa verdad. En otras palabras, martus significa mártir. Mártir. Es decir, morir por lo que crees. Jesús le había dicho, y me seréis testigos. Es decir, seréis mártires por mi causa. Mártires por mi causa. Alabado sea Dios. Ahora, ¿por qué Jesús les dijo algo como esto? Porque el mundo lo rechazó a él. Porque el mundo odiaba a Jesús. Y sin duda iban a hacer lo mismo con sus discípulos. Iban a odiar y a rechazar a los discípulos de Cristo. Mis amados, Jesucristo siempre les dijo la verdad.
Él le dijo a sus discípulos: llegará el momento en que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mire, hermano, cualquiera que los mate a ustedes piensa que está rindiendo un servicio a Dios. Pedirle a sus discípulos que fueran mártires no era una petición romántica ni bonita. Era la consecuencia directa de seguirlo a Él. Identificarse con Cristo era tener una sentencia de muerte sobre sus vidas. Declararse seguidor de Cristo era ganarse el odio y el repudio de toda la sociedad. Es más, hermanos, 2000 años después, si usted es miembro de una familia judía en Israel y se convierte a Cristo, le dan la espalda, lo botan, lo rechazan, lo desheredan. Eso pasa en el día de hoy. Quizás por eso fue que de aquellos 500 hermanos a los cuales Cristo se les apareció cuando Él resucita, a todos reunidos de una sola vez, 500 estaban allí. De esos 500, solamente 120 estaban en el aposento alto el día de Pentecostés. 380 no estuvieron allí. ¿Por qué? Se necesitaba mucho valor para salir a las calles de Jerusalén a predicar a Cristo cuando fue allí donde lo crucificaron a Él. Por esa razón, sabiendo Jesús que era imposible ser testigos de Él con los deseos meramente humanos, les prometió el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, el poder del Espíritu Santo es para todos aquellos que están dispuestos a ser mártires de Jesús. Esto está profundizándose un poquito. ¿Ok? Solo con el poder del Espíritu Santo usted puede predicar el Evangelio de Jesús y sufrir por causa de Jesús, incluyendo el martirio. En otras palabras, el bautismo con el Espíritu Santo no era para que recibieran una experiencia bonita, para que se erizaran y se rieran, qué lindo, y 4 o 5 lágrimas. No, sino porque era absolutamente necesario para predicar el Evangelio en medio de un mundo que los odiaba. Jesús dijo: he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué necesitaban el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos con poder desde lo alto? Porque sin ese poder, Pedro lo volvería a negar. Sin ese poder, el resto de los apóstoles saldría corriendo otra vez. Acuérdense que la Biblia dice que ellos estaban encerrados, llenos de miedo por causa de los judíos. Pero algo poderoso pasó cuando fueron llenos del Espíritu Santo. El miedo se fue y se llenaron de un santo valor que les hizo salir de las 4 paredes del aposento alto y publicar a todo Jerusalén que Jesucristo, el que ellos habían crucificado, Dios le había hecho Señor y Cristo les había levantado, y comenzaron a llenar a toda Jerusalén de la doctrina de Cristo. Amén. Después del bautismo con el Espíritu Santo, no solamente recibieron poder para hacer los milagros que ellos hicieron y las sanidades que hicieron, sino que cuando fueron llevados delante del concilio de los judíos,
testificaron con mucho valor acerca de Jesús. Y aunque los amenazaron, los intimaron, ellos dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los vuelven a llevar ante el concilio, los vuelven a amenazar. Y dice que los azotaron con vara. Salieron gozosos de allí por haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. Pero salieron y se reunieron con los hermanos y oraron a Dios. Y le dijeron: soberano Señor, danos de nuevo para seguir predicando el evangelio. Gloria a Dios. La Biblia dice que llenaron a Jerusalén de la doctrina de Cristo. Unos hombres que antes estaban llenos de miedo por causa de los judíos, ahora tenían un valor dado por el poder del Espíritu Santo de Dios. El mismo Pedro, que había negado a Jesús 3 veces cuando fue arrestado por Herodes, nos dice la Biblia que al otro día lo iban a sacar para matarlo, y dice que estaba durmiendo como un bebé en esa prisión. Ya no tenía miedo. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Ese es el fruto de estar lleno del Espíritu Santo. Que usted no tiene miedo de los hombres. Que usted, aunque lo maten, usted sigue predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué Esteban, mis amados, el primer mártir del cristianismo, por qué pudo imitar a Jesús en el último segundo de su muerte? Fíjense que él fue confrontado por aquellos judíos celosos, y él les habló y le dijo: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo como vuestros padres, así también ustedes. Se llenaron, hermanos, de odio, agarraron piedras, comenzaron a lanzarle piedras a Esteban. Pero dice la Biblia que mientras las piedras caían, él decía: los cielos se le abrieron, y dice: yo veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder de Dios en las alturas. Tirándole piedra, se puso de rodillas y dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y así partió con el Señor. Lo mismo que Jesús dijo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Así actúan los que están llenos del Espíritu Santo. Así. ¿Por qué, mis amados, los hermanos de Jerusalén, que fueron esparcidos por causa de aquella gran persecución que Saulo lanzó contra la iglesia, que dice que arrastraba a hombres y a mujeres, que los metía en la cárcel, que los obligaba a blasfemar? ¿Por qué los hermanos de esa iglesia, cuando fueron esparcidos, dice que iban por todas partes anunciando el evangelio? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Si no estuvieran llenos del Espíritu, estuvieran quejándose, estuvieran lamentándose contra Cristo. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Dónde tú estás, Señor, que no me escucha? Pero así no obran los que están llenos de Dios. Los que están llenos del Espíritu Santo predican el Evangelio, aunque las piedras estén cayendo. Gloria al Señor. Se requiere ser bautizado con el Espíritu Santo para ser un martus. Por eso, cuando Pedro y Juan fueron a Samaria, porque Felipe predicó el evangelio en Samaria y la gente se convirtió allí en Samaria, por esa razón, cuando ellos fueron, lo primero que hicieron Pedro y Juan fue imponerle las manos a los discípulos para que recibieran el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Es por eso que Pablo, cuando se encuentra a aquellos 12 discípulos en Éfeso, lo primero que le pregunta es: ¿pero recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Bendito sea Dios. Mis amados, sin el poder del Espíritu Santo no podemos ser testigos de Cristo. Tendremos una religión, yo no sé qué tendremos, pero no podemos ser testigos eficaces de Cristo.
Para nosotros ser testigos eficaces de Jesús, necesitamos el poder del Espíritu Santo, ser bautizados con el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Ese fue el secreto de la iglesia primitiva. Mis amados, este asunto es tan importante que nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Porque la voluntad de Jesús es que seamos sus testigos. Amén. Él dijo, y me seréis testigos, y me seréis mártires. A veces me pregunto si la gente falta por cualquier cosa a la iglesia. Si están incluso dentro de la iglesia y su mente está en otro lado. Cuando venga una persecución de verdad, van a decir, sí, yo soy de Cristo. El Señor nos llama a ser más que discípulos, nos llama a ser sus testigos. El fin más loable para un discípulo de Jesús es que sea un martus. Excepto el apóstol Juan, todos los demás fueron martirizados. Si tú eres un verdadero discípulo de Jesús, tú debes tener la disposición de ser un mártir por causa de Cristo. ¿Por qué? ¿Porque nos gusta sufrir? Absolutamente no, sino porque es una posibilidad real. El mundo de la época de Cristo no fue tolerante con los cristianos. Sencillamente los mataban, los perseguían, los odiaban. El mundo de hoy está llegando a ese mismo punto. No se asombre si comienzan a acusarnos a nosotros de un delito de odio. Que odiamos a los homosexuales, que odiamos a los transvestis, que odiamos a la gente, que somos odiadores, etc. No se extrañe usted de eso. Lo hicieron en la época de Cristo y ya se ven las señales en el día de hoy contra la iglesia. Hay una narrativa de odio contra la Biblia, contra los cristianos y contra los valores que nosotros defendemos. Y esa narrativa está creciendo. Está creciendo. Por eso debemos tener la misma actitud que tuvo el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 21, versos 10 al 14. Escuche lo que dice la Biblia. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Ese es el tipo de creyente que Cristo viene a buscar. Como Antipas, que Cristo dijo, mi testigo fiel, que fue muerto. Antipas. Mis amados, los discípulos de Cristo no hemos sido llamados simplemente para seguir sus enseñanzas, sino
que tenemos un llamado supremo de parte de nuestro Señor a ser sus testigos, a ser sus mártires. Si eres un verdadero discípulo del Señor, hay un llamado que Él te dice a ti hoy: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una sola manera para cuando llegue ese momento de ser un mártir y no negar a tu Señor. Una sola manera. ¿Cómo? Con el poder del Espíritu Santo. Cuando fueron a apedrear a Esteban, dice que todos le miraron y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Eso lo hace el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Pero además, tú debes recordar algo. Nunca Jesús te va a pedir alguna cosa que Él no haya hecho primero. Antes que tú des tu vida por Él, ya Él lo hizo por ti. Dios está buscando a una iglesia que sea fiel. Que no juegue a la religión, que no vea este asunto como de venir el domingo aquí, sentarse, cantar 4 o 5 canciones, escuchar al pastor e irse para su casa. No. Si esa es la visión que usted tiene del cristianismo, usted no ha visto a Cristo. Los discípulos del Señor deben estar dispuestos a entregar su vida por Él. Jesús dijo: porque todo el que quiera salvar su vida en este mundo la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Si tú estás dispuesto y dispuesta a dar tu vida por Cristo, entonces tú eres un verdadero discípulo y una discípula del Señor. Pero sin el poder del Espíritu Santo no lo vas a poder hacer. Cuando llegue el momento, harás como hizo Pedro, que lo negó 3 veces. Antes de que ese momento llegara, Pedro decía: yo estoy dispuesto a morir por ti, Señor. Estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti. Y los demás también decían lo mismo. Jesús le decía: Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo te voy a seguir. Hasta el final te voy a seguir, Señor. Tú verás, yo si no soy como los demás, yo, mi vida por ti. Esa noche negó 3 veces a Jesús con maldición incluida. Pero luego, cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, todo cambió en la vida de Pedro. Al punto de que al final de sus días, como dije, entregó su vida en una cruz, tal como Jesús le había dicho, en una cruz, pero con la cabeza para abajo. Eso lo hace alguien que está lleno del Espíritu Santo. No sé si alguien aquí quiere ser un martus, un testigo de Jesús, porque de eso se trata este camino. Hace un tiempo atrás hubo un hombre de Bolivia que estaba en esta nación y fue lleno del Espíritu Santo. Y en ese entonces Bolivia no conocía prácticamente nada del Evangelio de Jesucristo. Y él fue comisionado por el Señor a ir a Bolivia, a su tierra natal. Y Dios lo usó con un poder extraordinario en Bolivia. Multitudes venían a los pies de Jesús, los milagros eran enormes. Pero luego fue a Colombia y llegaron noticias de que los terroristas allí querían matarlo, porque estaba predicando contra la droga y contra todos los pecados. Y querían matarlo. Llegaron noticias a los hermanos y los hermanos lo llamaron, de aquí lo llamaron: hermano, no vayas,
Cuida tu vida. Tienes una familia. ¿Y cuál fue la respuesta de este hermano? Amado hermano, ¿de qué se trata este camino? ¿No es de obedecer a nuestro Señor? Si el Señor me ha dicho que vaya, yo tengo que ir aunque entregue mi vida. El hermano fue, lo mataron, pero por causa de esa muerte se reunieron miles y miles de personas en un estadio en Colombia y comenzaron a orar por días. Y en ese tiempo cayó Pablo Escobar y cayó su cartel y cayó todo, y Colombia conoció un mover de Dios tremendo a raíz de esa muerte del hermano. Porque la sangre de los mártires es la semilla que hace que el evangelio se expanda. Entonces yo quiero que tú entiendas que este camino no se trata de una religión o de 4 canciones bonitas o de venir a escuchar al pastor y me voy para la casa. No, se trata de que hay un llamado que Jesús te está haciendo de no ser un simple discípulo, no, sino de ser un martus, de ser un mártir, que estés dispuesto y dispuesta a entregar tu vida por Cristo. Amén.